¿Qué tal, amigos de Comunidad Cristiana Rojo Gómez, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio ya digital, pero también ya en vivo, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra serie Gloria y Desgracia. Ya estamos en el segundo libro de los Reyes. Hoy empezamos con el capítulo 4. Este capítulo 4 no está directamente relacionado con el capítulo anterior, así es que no vamos a recapitular tanto. Solamente quiero platicarles y entrar en contexto cómo ya el profeta Eliseo había sustituido a Elías. Él empieza su ministerio en estos capítulos que acabamos de empezar y empieza con una forma muy interesante. Hemos podido ver el ministerio del profeta Eliseo y conocer un poquito más del carácter de Dios a través de él. Si nos damos cuenta, vamos viendo cómo Dios usa el carácter de Eliseo para dar a conocer su postura ante el pecado, ante ayudar a los demás, ante la gracia. Usted recuerda cómo Eliseo dio juicio duro ante el pecado. Como cuando llegó el rey a pedir consejo, le dice: ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué no vas a tus dioses como normalmente lo haces? Pero también vimos cómo también tuvo misericordia del general enemigo, inclusive de Israel. Entonces Dios está dando a conocer su carácter, su propósito, está dando a conocer a través del carácter de Eliseo. Y es lo que vamos a estar viendo en estos libros. Este capítulo 4, vamos a estar viendo el versículo 1 al 7, es una palabra muy especial, es una de mis favoritas. Y yo sé que siempre digo eso, que es de mis favoritas, pero es que tengo muchas palabras favoritas. Esta palabra, la he predicado ya a lo largo de que Dios me tiene predicando alrededor de 4 o 5 veces esta historia. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que es infinita, ¿no? Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, salen nuevas cosas. Dios quiere hablarnos de forma diferente. 5 o 6 veces que he predicado de esta palabra han sido temas diferentes y hoy traigo un tema diferente a esos 5 o 6. Y es un tema bien interesante que Dios habló a mi vida y que voy a compartir contigo. En Segunda de Reyes capítulo 4 nos habla acerca de una historia. Una historia de una mujer que perdió a su esposo. Vamos a leer los primeros 7 versículos de forma muy rápida y continuamos adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esas estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, y encerrándose a ella y sus hijos, y ella le traía las vasijas. Ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivirán de lo que quedan. Bueno, esta es una historia, le digo, conocida en el pueblo de Dios. Si usted ha estado ya caminando en los caminos de Dios por algún tiempo, algunos meses, quizás ya la habrá escuchado. Antes de entrar de lleno a la predicación, quiero tocar este pequeño punto. Y es que las cosas pueden ponerse difíciles en un abrir y cerrar de ojos. Van a llegar eventos a nuestra vida que quisiéramos que nunca llegaran. Van a llegar momentos en nuestras vidas donde van a llegar noticias que no queremos escuchar. Es difícil cuando
una persona llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Cerraron la planta y me quedé sin trabajo. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de fulanito? Pues falleció anoche. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, lo acabo de ver, acabo de estar con él la semana pasada, acabamos de platicar. Es difícil, pero así es la vida. Van a ocurrir situaciones inesperadas, difíciles, y van a llegar noticias de las cuales no queremos escuchar. Esta familia, la cual describe la palabra, está pasando por algo inesperado, triste y difícil. No solamente habían perdido al padre de familia, al esposo, sino que aparte del dolor de la pérdida, él tenía una deuda. Y el acreedor se quería llevar a los hijos de la viuda para poder ponerlos a trabajar, para hacerlos esclavos de por vida. Este hombre tenía una deuda y la única forma en que él podía pagarla era que sus hijos fueran llevados por su acreedor y ponerlos esclavos de por vida. Está muy triste la historia, porque a veces se nos olvida del dolor que ella está pasando por la pérdida de su esposo, aparte de la preocupación de no tener para pagar esta deuda. Así es que en esta historia vamos a ver 4 puntos importantes, y voy a compartir 4 puntos acerca de la provisión de Dios para sus hijos. Sí, este sermón, esta predicación tiene por nombre la provisión que Dios da a sus hijos, o la provisión de Dios para sus hijos. Así que si estás tú pasando por momentos difíciles, por momentos delicados, abraza estos puntos, escúchalos y ponlos por obra. Y si tú estás pasando por un momento tranquilo, si estás pasando por un momento de tu vida donde no hay complicaciones físicas, económicas, o espirituales, entonces comparte esta palabra. Al final de la historia vamos a ver este punto acerca del compartir la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si para entrar en materia hacemos una oración y empezamos con los puntos? Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, compartir esta palabra que es santa, Señor, que es eficaz y que nunca vuelve vacía, Señor. Te pedimos que este mensaje, Señor, que tú has puesto en mis labios, pueda llegar a las personas indicadas, Señor. Pueda llegar a las personas que hoy están necesitando de tu palabra, Señor. Pueda llegar a aquellas personas que están necesitando de tu provisión, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues hablando una vez más a nuestras vidas, Señor. Que aunque nosotros sigamos siendo, Señor, desobedientes, que aunque nosotros sigamos siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para que la palabra pueda llegar, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón y que la podamos poner por obra, Señor. Queremos hacer, Señor, como aquella persona que edificó su casa sobre la roca, Señor. Para que cuando vengan momentos difíciles, para que cuando vengan problemas, Señor, nuestra casa, Señor, nuestro corazón permanezca firme, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, viendo esta historia, empecemos con el primer punto. 4 puntos acerca de esta historia de la viuda y el aceite. Número 1, y ese es el punto más importante que yo tengo para ti. Si tienes dónde escribir, anótalo, y si no, escríbelo ahí en tu corazón. El primer punto dice, la respuesta siempre es Dios. Repito, el primer punto está muy sencillo, está muy fácil y dice, la respuesta siempre es Dios. La respuesta siempre fue Dios, siempre es Dios y siempre será Dios. Dice al principio de la historia, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Es interesante ver cómo la primera reacción que tiene esta mujer fue buscar a Dios. Fue buscar al profeta de Dios. No tenemos que perder de vista que este hombre que murió era un siervo de Dios. Era una persona que estaba siendo entrenada por el profeta Eliseo para compartir la palabra de Dios.
Podemos hacerlo a nuestro contexto, a nuestro tiempo, que era una familia cristiana. Era una familia que conocía a Dios y que servía a Dios. Sí, eso es muy importante para esto, ¿no? Estamos hablando de una familia que conocía a Dios y que servía a Dios. Y algo que me llama la atención, y no quiero salirme del tema porque este es otro tema interesante que por ahí podemos tocar más adelante, es que ella lo describe como temeroso de Jehová. Yo le quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes, sus esposas, los pueden describir como alguien temeroso de Jehová? Digo, las apariencias engañan, ¿no? He tenido la oportunidad, y esto va a ser solamente un paréntesis para no salirme del tema, de trabajar desde hace mucho tiempo con jóvenes y adolescentes dentro de la iglesia. Y nos hemos encontrado muchas situaciones con jóvenes inquietos, jóvenes que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Y cuando abren su corazón, lo primero que ellos expresan es que si tuvieras a mi papá en la casa, no es igual que en la iglesia. Lo he visto muchas veces. Si tuvieras a mi mamá cómo se comporta, o sea, no lo creerías, ¿verdad? Aquí nomás vienen a actuar. De verdad lo he escuchado de varios jóvenes y adolescentes. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, si alguien nos conoce, es nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Y cuántos de ellos podrían decir, tú sabes que él es temeroso de Jehová? Estamos hablando de un hombre ejemplar, ¿no? Y eso podría ser un tema, ¿no? Yo le decía que la Biblia es infinita, ¿no? Eso podría ser un tema de predicación completo, ¿no? ¿Cómo eres en la casa? ¿Qué diferencia tienes en la iglesia? Pero cerrando el paréntesis, ella va y le dice a Eliseo, clamó por ayuda a Dios. Así es que, aunque este hombre era temeroso de Jehová, tuvo un problema. Digo, no podemos aventurarnos a decir que pidió dinero prestado para irse de vacaciones o para comprar un carro, ¿no? Leyendo algunos predicaciones, eran muy duros con él, ¿no? Y algunos inclusive lo llamaban siervo irresponsable. ¿Cómo vas a dejar a tu familia endeudada? Entonces, y algunos le decían, ¿qué cristiano iba a ser, no? Pero no podemos saber qué necesidad tuvo. Probablemente estaba enfermo, probablemente, no sé, pero lo que sabemos es que tuvo un problema financiero, el cual tuvo que pedir dinero prestado. Y era un dinero, bastante dinero. Y la única forma de pagarlo era pues que sus hijos se fueran como esclavos de por vida. Pero el punto es que la familia tuvo la confianza o la enseñanza por parte de Dios para acudir a él en los problemas. Quizás no dejó una herencia económica a ese hombre, pero sí dejó una enseñanza espiritual bastante importante. Cuando tengas problemas, la respuesta siempre es Dios. Esa fue la enseñanza que él dejó a su familia. Yo quisiera preguntar esto, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿A quién acudes cuando no sabes a quién acudir? Mira, vivimos, les decía, en un mundo real donde van a suceder cosas inesperadas. No sé si a usted le ha pasado alguna cosa inesperada, una noticia que usted no esperaba. ¿Qué hace con ese momento? Esta mujer hizo lo que todos nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. Acudir a la ayuda de Dios. Decidió ir a buscar a Dios por ayuda. Ahora, a veces hacemos completamente lo contrario. Cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos pasando por una situación difícil, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Es ir y contar nuestros problemas a las personas equivocadas. A las personas que no tienen ningún consejo bueno para nosotros. A las personas que no nos van a sacar de ningún apuro. Entonces vamos y le platicamos nuestros problemas y nos alejamos de Dios. Es importante que tú sepas que Dios tiene la respuesta para tus problemas. Tú puedes expresar, es muy importante que cuando estás en un problema, en una necesidad, tú puedas expresar a Dios tu sentimiento. ¿Sabes qué, Dios? Me siento así. Es bien importante que tú tengas la confianza de expresar a Dios tu sentimiento y tu necesidad. ¿Sabes qué, Señor? No me he sentido bien últimamente. ¿Sabes qué? He dudado. Es muy importante. Dios de todas maneras ya lo sabe, pero es muy importante que tú te sinceres contigo mismo y seas capaz de expresar ese sentimiento. Ella pudo expresarlo al profeta,
¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había una comunicación directa con Dios como ahora. Así es que ella lo que hizo fue buscar al profeta de Dios para explicarle su sentimiento y para explicarle su necesidad. Pero ahora, gracias a Jesús, ya es posible que tú vayas directamente con Dios y le puedas explicar tu necesidad, y ya no tienes que buscar tú a ningún profeta, ni siquiera a un pastor, ni siquiera a un sacerdote. Tú mismo en tu casa puedes hincarte y decirle a Dios tu necesidad, decirle a Dios tu sentimiento. Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, abrió el lugar santo, para que tú puedas venir y directamente puedas expresar a Él su necesidad. Así es que está más fácil. Está más fácil que la viuda. Él dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así es que estás pasando por una necesidad. El primer punto es que la respuesta siempre va a ser Dios. Acércate a Dios. Ya puedes hacerlo directamente, simplemente dobla tus rodillas y dile a Dios tu necesidad. Esto nos lleva al siguiente punto, que está bien interesante. Este punto también me gustó bastante y dice: Dios siempre usará algo que Él ya te dio. Vuelvo a repetir, Dios siempre usará algo que Él ya te dio. Algo que me gusta mucho de la Escritura es cuando Eliseo le dice: ¿qué quieres que yo haga? No tengo dinero para prestarte. ¿Sí? No tengo con qué ayudarte. Dice, pero hay algo que tú tienes que te puede servir. Entonces le dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dice: no tengo nada. Ninguna cosa tiene tu sierva, dice, más que una pequeña vasija de aceite, una vasija de aceite. Eliseo lo primero que hace es declararse incapaz de resolver ese problema. Eso es algo importante, porque pudo haber dicho: no, pues ahorita nos cooperamos entre todos los profetas, ahí le sacamos un dinerito y te ayudamos a ver cómo, ¿no? Pero él quería darle toda la gloria a Dios. Y lo primero que él hace, dice: yo no tengo nada que darte, pero Dios ya te dio algo que tú tienes que te puede ayudar. Dice: yo soy incapaz de con mis fuerzas resolver tu necesidad, tu problema. Es importante y es impresionante cómo él decide darle toda la gloria a Dios. Algo que he estado entrenándome y he estado aprendiendo en estos años en la iglesia es dejar trabajar los procesos de Dios. Y eso es algo también bien interesante que se podría explicar en otra predicación, pero solamente superficialmente. A veces, por querer ayudar a Dios, interrumpimos sus procesos. A veces viene gente con necesidad y queremos ayudarlo a como dé lugar, poniendo nuestra economía, y a lo mejor está pasando él por un proceso que Dios quiere que pase. Y nosotros interrumpimos ese proceso por querer ayudar, ¿no? Y es una línea muy delgada, tampoco le estoy diciendo que no ayude a nadie, ¿no? Es una línea muy delgada que uno tiene que orar y tiene que discernir. Señor, estás pasando por él un proceso, entonces yo me quito. No, podemos ver muy claramente cuando Dios a Abraham le prometió un hijo, ¿no? Y queriendo ayudar a la gente, cometieron un error. Dios estaba pasando a Abraham por un proceso, pero la gente, por querer ayudar, interrumpió ese proceso y tuvo consecuencias graves. Entonces aquí me impresiona ver mucho cómo Eliseo dijo: yo no te puedo ayudar. La verdad, yo no tengo nada para poderte ayudar, pero Dios ya te dio algo que tú tienes, y eso es con lo que tú vas a salir adelante. Entonces Eliseo le dice: declárame qué tienes en tu casa. A ver, haz un inventario que hay en tu casa que te puede ayudar a seguir adelante. Y entonces ella empieza a decir: pues no tengo nada más que una vasija con aceite. Ahora, nunca debemos olvidar que todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Todas las posesiones que nosotros tenemos es porque Dios nos las ha dado con un propósito. Sí, nunca debemos menospreciar lo que Dios nos ha dado, sino al contrario, estar agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, por mínimo que sea. Tenemos que tener cuidado de no limitar las bendiciones de Dios por la falta de fe o por la desobediencia de nuestras vidas. Mire, ¿se acuerda usted en el libro de Juan capítulo 6?
versículo 1 al 15, cuando el milagro de los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, cómo había más de 5,000 personas y Jesús probando a sus discípulos le dice, den de comer. Y los discípulos estaban, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Y un joven por ahí dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Y los discípulos dijeron, pues eso no va a alcanzar para nada. Por eso no vamos a alcanzar. Bueno, tenían toda la razón. 5 panes y 2 peces no alcanzaban para nada, pero puestos en las manos correctas, iban a ser suficiente para alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, tengamos mucho cuidado con menospreciar las bendiciones que Dios nos da por nuestra falta de fe. Moisés nunca se imaginó que con la vara que cuidaba el ganado, Dios iba a hacer muchos milagros para que el pueblo los viera, inclusive tal como abrir el mar. Entonces, nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Dios puede hacer milagros con pocas cosas, inclusive si es necesario, con ninguna cosa. Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Ahora, la pregunta es, ¿qué te ha dado Dios? ¿Hay algo que Dios te haya dado que tú puedes usar? Bueno, a lo mejor te ha dado una voz, una boca para hablar. A lo mejor Él te ha dado una pluma para escribir. O a lo mejor una escoba y un trapeador, también se vale, ¿no? A lo mejor un instrumento musical, o a lo mejor un corazón agradecido, ¿no? Dios siempre va a usar lo que nosotros tenemos. Ahora, lo que quiero dejar muy claro es que no se trata de nosotros. No se trata de lo bien que nosotros sabemos hacer las cosas, sino de ponerlas en las manos de Dios. Voy con el tercer punto. Debemos poner la obediencia por encima de la lógica. Repito, la obediencia por encima de la lógica. Lo que me llama mucho la atención es que el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Y luego le dice, vasijas vacías, no pocas. Y luego dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la otra. Nosotros ya conocemos el final de la historia, así es que no se nos hace tan loco esto, pero imagínate esta viuda con su dolor que tiene una vasija de aceite y le dice, ve y consigue más vasijas de aceite para que tengas muchas vasijas vacías. Es una orden muy ilógica y sin sentido. O sea, ¿para qué quiero yo vasijas vacías? O sea, no sé si podemos llegar a entender, estando en esa situación, si no conociéramos la historia, uno dijera, bueno, pero ¿para qué yo quiero tantas vasijas vacías si ya tengo muchas? Lo que ocupo son vasijas llenas, ¿no? Y esta mujer pudo haber reclamado al profeta y dile, bueno, mira, si no me vas a ayudar, al menos no te burles de mí. Si no me vas a ayudar, entonces ¿para qué me haces trabajar, Teoquis? Pues, ¿para qué quieres que yo vaya a traer las vasijas vacías? Si lo que quiero, pues es dinero. Pero podemos ver la fe de esta mujer, que sin contradecir y sin decir ninguna palabra, se pusieron a recolectar las vasijas vacías. Inmediatamente empezaron a obedecer esta orden sin contradecir, sin renegar, sin preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, no? La fe que Dios espera de nosotros es una fe que se pone en acción, en hechos y no solamente en palabras. Repito esta frase, ¿no? La fe que Dios espera de nosotros es una fe que se pueda poner en acción, no solamente en palabras. Y esta mujer, sin decir ninguna palabra, empezó a recolectar, fue a tocar a la puerta de los vecinos, empezó a pedir las vasijas, y yo me imagino que sus hijos le preguntaban, ¿para qué queremos amar tantas vasijas? Y ella no, a lo mejor no sabía qué contestar, y no, tú sigue pidiendo, pide a todos los vecinos, pero mamá, ¿qué vamos a hacer con tantas vasijas? Ella no sabía cómo, pero lo que sí sabía es que eso iba a solucionar su problema. Ella tenía la fe puesta en que no sabía cómo exactamente, pero que haciendo y obedeciendo lo que Dios le decía, iba a resolver su problema. Entonces ella obedece por encima de la lógica. Mire, quiero dejarte un punto bien importante.
Dice, cuando Dios te llama a realizar algo, por más absurdo que parezca, debes de saber 3 cosas. Repito, cuando Dios te manda a realizar algo, por más absurdo que parezca, acuérdate de esas 3 cosas. Una, fuiste creado por Dios. O sea, alguien que te conoce es Él. La segunda, si Dios te manda a hacerlo es porque Dios ya te capacitó para ello. Dios nunca te va a mandar a hacer algo para el cual tú no estés capacitado. Entonces, si Dios te manda a hacer algo, por muy ilógico que parezca, por muy tonto que parezca, recuerda esto. Número 1, Dios te crió. Él te conoce. Número 2, Él te capacitó para esta tarea. Y número 3, y la más importante, Él conoce el final de nuestra historia. Él conoce cómo va a terminar. Así es que, qué ejemplo, ¿no? De esta mujer. Fue obediente y empezó a recolectar las vasijas. No sabía lo que iba a pasar, simplemente fue y consiguió las vasijas aún sin dudar y sin preguntar. Y luego sigue de la escritura diciendo, y se fue la mujer y cerró las puertas y se encerró ella y sus hijos. Y le traían las vasijas vacías y ella echaba el aceite, dice. Y dice que entonces el aceite empezó a fluir. Y empezó a llenar las vasijas y se llenaba una, la apartaban, traían otra. Y el aceite seguía fluyendo y no se acababa. Y yo me puedo imaginar la cara de emoción y de felicidad de los niños y de esa mujer diciendo, hey, ¿qué está pasando? Con una sola vasija hemos llenado ya 50 y el aceite sigue fluyendo. Qué emoción, ¿no? Ver a esta familia emocionada porque el aceite no cesaba. Porque cuando Dios da de manera abundante. Cuando Dios da una manera adecuada. El número de vasijas que ella consiguió era la cantidad que Dios le dio en aceite. Una de las predicaciones pasadas de este tema que yo tomaba le ponía por nombre, tú decides cuándo es suficiente. Y esta mujer dice que empezó a llenar las vasijas y cuando la última vasija fue llena le decía a sus hijos, tráeme otra vasija. Y ellos dijeron, ya no hay. Entonces el aceite cesó. Dios siempre da en abundancia, nunca da de más, pero tampoco va a dar de menos. Va a dar la medida justa. Ahora, este punto es bien importante y lo puse aquí como nota. Para Dios no hay nada imposible. Hay un texto que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice, tú le dirías que a los montes que se movieran y se moverían al corazón del mar. Inclusive hay un canto muy, muy bonito, ¿no? Ahora, no es, y lo que nos está diciendo esa palabra y la escritura, que no es el tamaño de la fe la que produce el milagro. Tienes mucha fe, entonces va a haber mucho aceite. Tienes poquita fe, entonces va a haber poquito aceite. No es el tamaño de la fe la que produce el milagro o la que produce lo sobrenatural, sino es en quién pones esa fe. Si por más poquita fe que tengas, la pones en el lugar adecuado, entonces esa fe va a dar frutos. Así es que pon la obediencia siempre por encima de la lógica. Por más sobrenatural que parezca, por más absurdo que parezca, por más ilógico, siempre obedece a Dios. El punto 4. Con esto ya casi vamos aterrizando y es un punto que me gustó mucho y es un punto que a lo mejor nos hace falta mucho practicar. Y es un punto que yo he estado analizando en mi vida y ahora sí que me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Que es algo que tenemos que analizar. Y dice el punto 4, busca la dirección de Dios en las buenas y en las malas. Repito, busca la dirección de Dios en las buenas y en las malas. No solamente en las malas, también en las buenas. Dice la historia que cuando esta mujer llenó las vasijas, no sabemos cuántas vasijas eran, pero sabemos que eran bastantes. A lo mejor se alegró bastante, dijo, mira, ya tenemos aquí para comprarte tu bicicleta, tu PlayStation, tu televisión. ¿Ah? Pero algo que me llama mucho la atención es que va con el profeta y le dice, ¿qué hago con el aceite? Buscó la dirección de Dios aún en la abundancia. Y eso es algo muy difícil de encontrar. Y es algo que yo reflexionaba en mi tiempo porque a veces nosotros pedimos a Dios por un trabajo, por un carro, por economía y cuando la tenemos, muy rara la vez
vamos y decimos, Señor, gracias por el dinero o por la economía que me dices, ¿qué hago con ella? Eso sería bien bonito y bien importante, ¿no? Regresar a Dios y decirle, gracias por el trabajo que me dices, me está yendo bastante bien, ¿qué quieres que haga con el dinero? ¿En qué quieres que me comprometa? ¿Qué hago con lo que me diste, no? Es bien bonito que ella haya regresado al profeta y le haya dicho, hice lo que me dijiste, Dios me dio en abundancia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Busco tu dirección. Entonces debemos de buscar la dirección de Dios, no solo en la necesidad, sino en la abundancia. Cuando Pablo dice, yo sé vivir en necesidad, pero también sé vivir en abundancia, él hacía referencia a que vivir en abundancia es más difícil que vivir en necesidad. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en necesidad, es más fácil orar, es más fácil buscar a Dios, es más fácil asistir a la iglesia, pero cuando llega la abundancia, corremos un grave peligro de olvidarnos de Dios. ¿Se acuerda de la historia que dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Que no son 10 los que sané? Entonces, algo que me marcaba mucho de esa historia es que esta mujer, aún en su necesidad tan grande, regresó al profeta y le dijo, gracias, ahora sí, ¿qué hago con esto? El profeta le dijo, bueno, paga lo que debes. Pero no solo eso, con el resto pueden vivir tu familia y tú. Así es Dios. Así es de misericordioso Dios. Dios da, pero da en abundancia. Así es que, ¿estás pasando por un momento difícil? Dios muestra su postura a través del profeta Eliseo para un pueblo que en ese momento era desobediente y era idólatra. O sea, no estamos hablando de un pueblo que era obediente. Si nos vamos en contexto a lo que se ha estado predicando las semanas pasadas, vemos a unos reyes fuera de la voluntad de Dios. Vemos a unos reyes que están haciendo las cosas como a Dios no les gusta. Ponen a altares ajenos, a dioses ajenos. Y sin embargo, Dios muestra su misericordia con las personas que sirven o que tratan de servir a Dios. ¿Estás pasando por momentos difíciles tú, tu familia? Recuerda estos 4 puntos que te acabo de compartir. La respuesta siempre es Dios. No busques en otro lado, la respuesta siempre es Dios. El punto número 2, Dios siempre va a usar algo que tú tienes. Alguien por ahí decía, Dios no da cheques en blanco. Dios siempre va a usar algo que tú ya tienes. Cuando uno es pequeño siempre sueña, no, ¿te imaginas que me encuentre un maletín con $1,000,000? ¿Te imaginas que venga un avión y se estrella y venga cargada de dinero? Pero Dios siempre va a usar algo que ya Él te dio. Siempre algo que tú ya tienes. El punto número 3, pon la obediencia siempre por encima de la lógica. Pon la obediencia siempre por encima de la lógica. Y el 4, busca la dirección de Dios, no solamente en las malas, también en las buenas. Estoy seguro que con esos 4 puntos, hermano, Dios va a proveer tu problema, tu necesidad. Pero siempre, el primero es siempre busca primeramente a Dios. Ahora tú me puedes decir, yo estoy bien. O sea, gracias por el consejo, pero yo estoy bien ahorita físicamente, estoy bien, mi familia está bien. Espiritualmente somos unos santos. No ocupamos ahorita de la palabra, yo estoy bien. Bueno, les decía al principio que la palabra es infinita. Y de una misma palabra podemos sacar muchísimos mensajes. Algunos le llaman como capas, ¿no? O sea, tú sigues quitando capas a la palabra y siguen saliendo mensajes y mensajes. Bueno, en estas palabras que acabamos de decir, pudieran haber salido 5 o 6 mensajes, 6 predicaciones, fácil, ¿no? Suficientemente largas. Y la palabra siempre es infinita y siempre trae unas enseñanzas diferentes, ¿no? Y quiero terminar con esta última enseñanza. Quizás tú digas, yo estoy bien, o sea, esta palabra sí está suave, pero yo estoy bien. Bueno, entonces tu trabajo es compartirla. Si tú estás bien, no tienes necesidad, no tienes problemas, compártela con alguien que sí lo tenga. Y podemos usar la misma historia. Mira, es evidente que esa historia nos puede enseñar de la fe y de la obediencia. Pero, ¿qué tal que si la vemos de manera un poquito diferente, ¿no? En el Nuevo Testamento nos representa el aceite, el Espíritu Santo. ¿Sí?
El aceite se representa como el Espíritu Santo. ¿Y qué tal que si representamos las vasijas como las personas? ¿Sí? Ahí empieza a cambiar, ¿no? Y si lo vemos desde ese ángulo, empieza a cambiar un poquito más el contexto de la historia. Y podemos decir con esa historia, la presencia del Espíritu Santo se incrementa en nuestras vidas cuando nosotros la buscamos derramar en otras vasijas vacías. La misma historia, ¿sí? La misma historia, simplemente el contexto diferente, comparte la palabra de Dios. Vemos que cuando ella ponía una vasija vacía, la vasija llena nunca se terminaba, ¿sí? La vasija, el aceite de la vasija que estaba llena nunca se terminaba, sino que fluía y fluía y fluía. ¿Quieres que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, se incremente? Comparte la palabra de Dios. Comparte el poquito aceite que tienes. Van a llegar personas vacías a tu vida, comparte tu aceite, comparte, y el aceite nunca se va a acabar, inclusive va a ser infinito. Estaba escuchando a un pastor, consejero por muchos años, que él decía, cuando la gente viene a mí con un consejo y dice, estoy desanimado, no tengo ganas de ir a la iglesia, no siento la presencia del Espíritu Santo, su respuesta era, ve y ayuda a alguien que esté en necesidad. Esa era su respuesta. Y ese pastor me platicaba y se quedaba las personas confundidas y decían, pero yo soy el que ocupa ayuda, pastor, por eso vengo. Yo soy el que se siente desanimado. Y este pastor decía, ve, busca a alguien que tenga necesidad y ayúdalo. Ve, busca a alguien que no sepa de Dios o que no ha escuchado de Dios y háblale. Y todos empezaban a dudar y se confundían, ¿no? Pero si tomamos lo poquito que tenemos y lo empezamos a compartir, entonces esto se va a multiplicar. Él decía, el pastor, cuando tú empieces a compartir el Espíritu Santo va a empezar a brotar en ti y va a causar que haya en tu cuerpo sanidad y va a empezar a restaurar tu espíritu. Entonces, compártelos. Esta frase me encanta que dice, no se trata de lo que tienes o cuánto tienes, sino se trata de lo que haces con lo que tienes. Si derramas tu espíritu o tu aceite a alguien más, es garantía de que nunca te va a faltar. Repito, si derramas el aceite que Dios ha puesto dentro de ti a alguien más, es una garantía de que nunca te va a faltar. El problema que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que pensamos que Dios no nos ha dado nada para compartir. Pensamos que no es suficiente. Cuando una persona se acerca a nosotros, lejos de ayudar, le decimos, no, hermano, pues andamos igual. O sea, cuando una persona se acerca por un consejo, lejos de ayudar, le dicen, no, pues yo me siento igual, hermano, pero debería de hablar con el pastor a ver si él lo puede ayudar. Y si le ayuda, me dice para ir yo. ¿Sí? No hemos entendido que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos compartirlo. Así de fácil. No hemos comprendido como iglesia que si queremos ser llenos y que el Espíritu Santo se derrame y se sobreabunde, entonces necesitamos compartirlos. Somos esas vasijas llenas. Hay tantas vasijas vacías por el mundo que necesitan ser compartidos de ese aceite. Bueno, te decía, no tienes problema, no tienes necesidad en este momento, gracias a Dios. Comparte el mensaje. Comparte este pequeño. Es que, hermano, no estoy preparado. Hermano, yo no he terminado el instituto todavía. Hermano, es que yo apenas tengo 6 años viniendo a la iglesia, no estoy preparado para compartir aún. Dios ha depositado en ti algo importante, que es el Espíritu Santo. Compártelo. Compártelo y, hermano, entonces va a empezar a fluir y a fluir y a fluir y tú te vas a sentir más que lleno y entre más compartes, más va a fluir en ti. Así es que te dejo estas 2 enseñanzas. Cualquiera de las dos, estás pasando por necesidades fuertes, abraza esta palabra. ¿Tú estás bien? ¿No tienes ninguna necesidad? Compártela. En esta misma historia vimos dos responsabilidades como hijos de Dios. Acercarnos a Él y compartir la palabra. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración? Y así, si tú estás pasando por una necesidad, ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos y habla con Dios. Mira, Él ya mandó a su Hijo Jesucristo para que tengamos entrada directa. No necesitas en este momento estar siquiera en la iglesia. Ahí donde estás, dobla tus rodillas, pero confía en que Dios está ahí contigo. Y en la primera oportunidad que tengas,
asiste a una iglesia cristiana. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y nunca vuelve vacía, Señor. Mira, Señor, hemos estado pasando por momentos difíciles, hemos estado pasando por dificultades, pero confiamos, Señor, de que tú eres bueno, Señor. Confiamos, Señor, de que tu palabra, Señor, es fiel, que tu palabra es viva y que permanece hoy, mañana y por siempre, Señor. Y que las promesas que están ahí son para nosotros, Señor. Y que podemos abrazar esas promesas, Señor. Que tú eres el único que tiene la respuesta para nuestras vidas, Señor. Que tú eres el único que va a permanecer fiel, aun cuando todos nuestros amigos nos dan la espalda, Señor. Aun cuando nuestro padre y nuestra madre nos faltaran, Señor. Tú siempre permaneces fiel, Señor. Por eso es que venimos a ti, Señor, y exponemos nuestra necesidad, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, a entender qué es lo que tenemos que podemos compartir, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Señor, si hay una necesidad física por enfermedad, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad, Señor, en esas personas. Si hay alguna enfermedad espiritual, Señor, también te pedimos que sea tu mano, Señor, en cada una de estas personas para que ellas puedan regresar, Señor, a tus caminos. Para que ellos puedan venir una vez más a este lugar a darte la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición para ti este mensaje. Espero que lo apliques en tu vida. Si tienes alguna necesidad, aquí está la respuesta. En Dios está siempre la respuesta. Si tú no tienes alguna necesidad, gracias a Dios, comparte con tus amigos, con tus vecinos este mensaje. Dios los bendiga. Bendiciones.